Servicio Geológico Colombiano. ¿Listo? Aquí está Sistema de Consulta de Amenaza Sísmica de Colombia. Señores, ¿ya están conectados? Sí, ya vamos. Listo. Entonces, ¿están viendo la pantalla? Sí, señor. Ok. Entonces, Sistema de Consulta de Amenaza Sísmica de Colombia, del Servicio Geológico. Entramos ahí. ¿Sí? Y aquí aparecen 4 mapas. Uno que dice resultados de desagregación de la amenaza sísmica en roca para cabeceras municipales. Otro que dice resultados de amenaza en roca para centros poblados. Y acá, resultado de amenaza sísmica en roca. Si nosotros entramos a este de amenaza sísmica en roca, entonces este es una distribución de amenaza sísmica para todo el país, no para los centros poblados, sino para todo el país, con una serie de celdas. ¿Sí ven las celditas? Entonces, estos punticos, cada puntico de estos tiene una evaluación de amenaza. Entonces, cuando uno tiene un proyecto específico, por acá, entonces me pega el proyecto por acá. Entonces, pues al más cerquita miro la amenaza de este. ¿Sí? A nivel de amenaza para roca. Y acá que tenemos en ese qué, en esta información. Entonces aparece aquí espectros de amenaza uniforme. Entonces aquí espectros de amenaza uniforme. Podemos seleccionar y nos aparecen estas crucecitas. O podemos seleccionar curvas de amenaza. Los espectros son aceleración contra periodo, ¿cierto? Y las curvas de amenaza son frecuencia anual de excedencia contra aceleración en la horizontal. Y acá tenemos entonces, dice probabilidad de excedencia de 80% en 50 años, equivale a un periodo de retorno de 31 años, ¿cierto? Para PGA, para aceleración espectral a 0.2 segundos y para aceleración espectral a 1 segundo, son útiles para obtener los parámetros a nivel de roca para la construcción del espectro de diseño sísmico, digamos, con base en Código Colombiano de Puentes. Tenemos probabilidad de excedencia del 20% en 50 años, o sea, para periodos de retorno de 225 años, en PGA promedio, SA 0,2 segundos y SA 1 segundo como promedios. Lo mismo para probabilidad de excedencia del 10% en 50 años, 475 años de periodo de retorno para los mismos tipos de amenaza, PGA 0,2 segundos y 1 segundo de periodo. Probabilidad de excedencia del 5% en 50 años, 975 años y para el 2% en 50 años, 2475. ¿Sí? Entonces, de acá nosotros podemos ver las curvas de amenaza. Y estas cositas simplemente son los espectros de amenaza uniforme. Si nosotros picamos ahí, entonces aquí están los espectros de amenaza uniforme para un punto, por acá para este otro punto, por acá por ejemplo para cerca Monterrey. Entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? Espectro de amenaza uniforme, un espectro que es aceleración contra periodo, ¿cierto? En este caso para 31 años.
¿cierto? Y para 31 años tenemos, perdón, aquí dice 2400. Espectro de amenaza uniforme para, este es PGA. ¿RP qué es? Es que no veo las gráficas. Sigue saliendo el mismo. Aquí está la distribución. No entiendo por qué. Aquí aparece periodo de retorno 2435 años. Aquí está 225. Aquí está la distribución para PGA 225 años. Y esta figura es la de 225 años. Miremos la de esta 225 años para aceleración de periodo cero, o sea PGA. Tenemos aquí el promedio, es la azul, y tenemos un valor de 0.46 G, ¿cierto? Y si vamos a mirar la de 400, la 2500, pero el sitio. Monterrey. Entonces miramos esta de para acá para tener la referencia. Tenemos el promedio de 0.56 para 2475 y para 225 es esta de Yopal, ¿no? Esta misma. Tenemos 0.56, pero aquí tiene que haber algo raro. No, está saliendo solo la de está saliendo solo la curva de amenaza de 2475. Así es que la tomé mal acá. Pero ese es el espectro de amenaza y el espectro de respuesta sería otra cosa. Este es el espectro de amenaza. El espectro de respuesta es otra cosa. El espectro de respuesta es el espectro al que se le aplican los factores de amplificación. ¿Sí? Esto es en roca. Esto es en roca. Los factores FA, FB y ¿Qué? FPGA para puentes Sí, son uno. sí. O sea, no hay amplificación. El de respuesta USP0, este está de 475. Espectro de amenaza, espectro de respuesta y el otro. De diseño. De diseño. Está cargando. $225. Que no me está cogiendo, es como internet, está molestando también. Está lento el internet. Ahí dice procesando. Espectros, y podemos hacer, digamos, descargar los espectros en como CSS para un sitio específico con archivos separados por comas o cartas como PNG. En este, digamos que descargamos ese archivo, lo abrimos
Y aquí sale una cosa en ¿dónde está? Ya lo pasamos a Datos. datos, Texto en columna. texto en columnas, delimitados, siguiente, coma ahora ser, ¿no? Siguiente, finalizar. Y ahora Control-C. Y transponer. Entonces aquí viene el espectro para probabilidad de excedencia de, ¿por qué sale así? .002, o sea, es para 475 años, ¿cierto? Este es delta o el lambda R, El periodo la frecuencia de excedencia anual. ¿Listo? Es la misma probabilidad de excedencia. Y eso dividido uno dividido en esta probabilidad de excedencia, ¿qué nos da? El periodo de retorno, que sería en este caso 475 años. ¿Y para qué sitio? Para un sitio que tiene longitud y latitud tal. Y tenemos entonces el valor de amenaza promedio para PGA, punto 24, para aceleración de punto 1, de punto 2, de punto 3, punto 5, punto 7, 1, 1, 5, 2, hasta 5 segundos de periodo espectral, y este es el valor de aceleración espectral, ¿cierto? Está el cuartil 15, que es como el valor para el 15% de los datos están por debajo de los resultados obtenidos, y el del 50, que es el para la línea, digamos, el espectro de amenaza para el 50% ¿de qué? De distribución de los datos, o sea, es como la mediana. Y el cuartil 85 es como el percentil 85, o sea, el 85% de los datos tienen un valor de aceleración menor o igual que eso. ¿Sí? O sea, me acerco al 100% del valor de amenaza. Entonces yo puedo graficarlas. Aquí tengo que separar esto, entonces el periodo, ponerlo en 0.1, 0.2, 0.3, 0.5. Se puede tomar normalmente el promedio para no matarse uno tanto. 1.0, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, ¿cierto? Y si eso se grafica, voy a ver qué me digo. Pues ahí nos dará nuestro famoso espectro, donde en X es ¿qué? Periodo. periodo. Entonces esto es aceleración espectral y esto es Periodo. periodo, ¿listo? Entonces acá hacemos así. Periodo contra aceleración espectral. Pero cogió una de más arriba. Ahí.
esto es en G. Así. Y este, ya, este lo echamos por acá. Este valor de PGA, punto 24, corresponde a un periodo de 0. Entonces ahí tengo mi espectro completo ahora sí. ¿Listos? Si esto lo pongo, a veces, digamos, esto está aritmético, a veces esto se pone en Logarítmico. logaritmo. Entonces este valor se pone como 0.01. ¿Listo? Y este es nuestro espectro, entonces es acá. Listo. Y ahora está donde cruce el eje. 0.01. ¿Pasó? Ya, este es nuestro espectro de amenaza promedio para un periodo de una frecuencia de excelencia de 0.002, o sea, un periodo de retorno de 475 años. ¿Listo? Y este espectro de amenaza, pues, es el espectro de referencia, por ejemplo, para ese punto específico que estamos mirando ahí. Esto es para un punto específico, no es muy cercano a Yopal, pero no es precisamente Yopal, sino algo muy cercano. Entonces, de ahí sale, puedo sacar este que es el espectro que yo tomo como referencia para un punto específico, y este espectro de referencia me lo llevo y lo transformo en archivo CBS, el promedio, para cargarlo en la PID y seleccionar señales. ¿Listos? ¿Qué? Grábenselo. Creo que ahí se puede descargar el archivo de una vez, ¿no? En el servicio lógico. Ya está descargado. No, pero en C... Sí, pero viene con promedios y toda esa cosa que viene así. Entonces toca seleccionar, y ahora sí nos llevamos este pedacito, lo ponemos en un archivo aparte y lo guardamos como un archivo separado por comas. Ya. Donde primero va el periodo y después la aceleración. Y esos cuartiles. No se Si uno quiere pone, por ejemplo, el percentil 85, y entonces grabemos el percentil 85. El percentil 85 está por el lado de la seguridad, es la mediana, el promedio más una desviación estándar de la amenaza. Entonces estoy asignando una mayor amenaza a mi sistema, ¿cierto? O sea, estoy tomando como cubriendo el 85% de la amenaza. Si yo dejo menos una desviación estándar, por ejemplo el percentil 15, que sería menos una desviación estándar, estoy solamente tomando como el 15% de mi amenaza. Entonces eso significa que estoy subvalorando el valor de amenaza. Ese espectro es subvalorado. El del 85% está bien, y si tomo 3 veces la desviación estándar me da prácticamente el 100% de la amenaza. Pero digamos que a veces uno toma el percentil 84 con una desviación adicional, si son proyectos muy importantes, o el valor promedio. No habría problema con el valor promedio. Normalmente utilizan mucho el valor promedio. ¿Sí más o menos este pedacito? Listo. Ahora, las curvas de amenaza. Entonces, digamos, esto es para diferentes periodos. Acá, este está para el 002, 475. No entiendo por qué no me está saliendo. ¿Qué veces molesta esta página? Mira, dice que seguimos mirando. En la curva de amenaza, entonces está esta, ¿sí? Y aquí está para PGA de 0.03
y podemos mirar para PGA para un periodo de 0.2 segundos y para un periodo de 1 segundo, ¿sí? Y tenemos el promedio, el cuartil 15 o el percentil 15, el percentil 50 y el percentil 85. Este percentil 85 es el promedio más una desviación estándar, que es, digamos, uno dice por el lado de la seguridad en la amenaza, ponerle mayor amenaza. Y acá podemos ver entonces, este es el nivel de medida que es en valores de G, y entonces tenemos, por decir algo, para un periodo de 2 por 10 de 500 años, que sería este 2 exponente a la menos 3, entonces tenemos, por ejemplo, acá una aceleración de promedio de 0.11 G. ¿Listo? Para el promedio, para el promedio, perdón, para 475 años, el valor sería, si aquí está de punto, 11 G. ¿Sí? Sí, para esta es la curva de amenaza, igual para 225 años. Punto 15 PGA para 475. Punto 24 PGA para 975 en el mismo punto. Punto 36 y PGA para 2500 años. Punto 56, ¿cierto? Entonces ahí podemos identificar el nivel de amenaza para diferentes periodos de retorno acá. Acá miramos simplemente la escala logarítmica. Esto será, este es para 400, digamos acá el valor es para la frecuencia de excedencia, ¿sí? Entonces ese valor de las curvas son prácticamente las mismas, solo que vamos variando acá es pues miramos en una escala diferente para la frecuencia de excedencia que corresponda a cada periodo de retorno. Y tenemos PGA, tenemos para SA 2 segundos y para SA de 1 segundo, ¿sí? Igual podemos entonces acá determinar para cada periodo. Aquí nos daría el valor, aquí no sé por qué. Bueno, entonces aquí está para 1 segundo. Tenemos que mirar acá para sacar la curva de amenaza para 1 segundo, para SA de 1 segundo, ¿cierto? Para la aceleración espectral de 1 segundo, y estas serían las curvas de amenaza, donde nos dice acá que para SA de 1 segundo y un periodo de retorno o una frecuencia de excedencia de 0,004, que es un periodo de retorno de 2435 años, es 0.25 G. Listo, digamos que este es como una información general. Tenemos los resultados de amenaza en roca para centros poblados, digamos ya para poblaciones específicas, donde podemos ver acá centros poblados y corregimientos y eso, o sea, no solamente los municipios, sino también toma centros poblados de, digamos, como corregimientos de, o sea, acá está el de Yopal, miremos por acá el de Agua Azul, donde está la curva de amenaza. Igual tenemos las curvas de amenaza y tenemos para diferentes periodos de retorno y pues los periodos espectrales que nosotros necesitamos. Acá solamente para PGA, para 0,2 y 1 segundo. Y se pueden descargar esos, bien sea la parte de los espectros o bien sea la parte de las curvas de amenaza, pues uno las puede descargar. Acá el espectro de amenaza, por ejemplo, está para 475 años en Agua Azul,
Entonces se puede tener ahí el promedio, que ya lo hemos mirado con sus percentiles, La seguridad. y pues se pueden bajar para tener el espectro de referencia que uno puede tomar, o el promedio o el percentil 85, ¿cierto? Entonces esto pues es sencillo, es solamente como de cacharrear, y vamos a mirar acá los resultados de la desagregación de la amenaza. Esos resultados de la desagregación de la amenaza, entonces viene una serie de datos donde están los espectros de amenaza para diferentes periodos de retorno, o sea, viene como el resultado total de la amenaza, viene la participación, digamos, de las magnitudes, de la distribución de magnitudes en la amenaza sísmica, la participación de la distancia en la amenaza sísmica y la combinación de la magnitud y la distancia en la participación de amenaza sísmica, y también viene la ubicación y los tipos de fuentes que aportan a esa amenaza sísmica, y como la distribución espacial en planta, digamos, se puede ver en qué áreas se genera ese mayor aporte de amenaza sísmica para un sitio. Entonces, entramos acá a los resultados de la desagregación de amenaza para cabeceras municipales. Eso sí es solo para los municipios y ciudades, obviamente. Entonces, en esa desagregación, por ejemplo, tenemos nosotros aquí probabilidad de excedencia el 80% en 50 años, que es 31 años de periodo de retorno, y vienen los valores de amenaza para cada periodo espectral, desde PGA 01, 02, 03, 04, 05, 2.5, 3, 4 y 5 segundos, ¿sí? Por eso también es la desagregación, o sea, es un tema ahí muy detallado. Entonces, si nosotros miramos, por ejemplo, por ejemplo, en este caso miremos acá el de 400, el de 475 años. ¿Qué pasó? Entonces, para 475 años podemos ver, están también, digamos, por cuartiles, y eso vamos a ver aquí el de la mediana. Entonces, para un municipio cualquiera, por decir algo, por acá, La Dorada, hay dos ahí para... Entonces, esta es la curva de amenaza, la media, el percentil 15 y el percentil 85 para PGA, para el sitio de La Dorada, ¿cierto? Y el PGA es de 0.20, ¿sí? ¿Para qué periodo? Para un periodo que tenemos acá de 475 años, ¿sí? Esta es la curva general. Aquí nosotros podemos mirar no solo para 475 años, sino también para 1000 años o para 2500 años, para el periodo que nosotros queramos. En este caso, 475 años es esta de 0.002 que iría por acá, y nos dice que es .20G por acá, debe estar .21, .20G el promedio. Entonces, esta es una curva general de amenaza, pero para PGA, y aquí podemos evaluar la aceleración para diferentes periodos de retorno, pero pues nosotros le estamos pidiendo la de 475 años, y él simplemente nos dice acá la respuesta, que para 475 es 0.20 G. Ahora si queremos mirar para un segundo, para el mismo sitio, fíjense que cambia el colorcito, porque la intensidad de la aceleración varía, y para cierto nivel para cierto periodo la aceleración espectral puede estar como una amenaza media, y para otro periodo puede estar como un nivel bajo, entonces va variando el color. Y acá entonces tenemos igual, es la curva de amenaza para aceleración espectral de un segundo, y podemos
evaluar para cualquier periodo, para cualquier frecuencia de excedencia o periodo de retorno. Y acá simplemente nos dice que 475 para ese 1 segundo, ese A de 1 segundo es de 0.085 G. Y si nos vamos para 5 segundos, entonces volvemos y debemos esperar que aparezcan por aquí los puntitos y seleccionamos. Entonces aquí salen las curvas de amenaza para 975 años. Aquí está para 975. No. Era para 475 que estamos viendo, ¿no? Y el promedio, entonces es este. Pues ahí vienen los percentiles y el promedio para calcularlo. Entonces tenemos esta y tenemos que para un periodo de 5 segundos la aceleración espectral es de 0.01 G, ¿cierto? Y esta es la curva de amenaza para un periodo de 5 segundos en el espectro de amenaza. Acá lo mismo, pues podemos sacar nuestra amenaza. ¿Qué tenemos acá? Entonces tenemos las curvas de amenaza y tenemos los espectros de amenaza uniforme. Estos espectros de amenaza uniforme, entonces es para el promedio, para el percentil 15 y para el percentil 85. Y si nosotros miramos para 475 años, el valor de amenaza para, digamos, 1 segundo, y el de 475 años, que es creo que este, verde, nos debería dar aquí una aceleración espectral del valor que obtuvimos acá para un periodo de 1 segundo. Tiene una pregunta, si el percentil 15 lo que hace es valorar el espectro, ¿por qué se toma? Lo dejas acá, tenemos esta pestañita que es ver perfil del sitio. ¿Listo? Cuando le damos acá, nos lleva es para el sitio que nosotros estamos seleccionando, que nosotros seleccionamos allá. ¿Listo? Voy a dar que lo cargue en el sitio. ¿Dónde? Departamento de Caldas, Ciudad La Dorada, localización, latitud tal y tal. Ese es el punto de estudio que nosotros estamos mirando, ¿cierto? Tenemos nuestras curvas de amenaza para 5 segundos, para PGA, para 0,1 segundo, para 0,2, para 0,5, para 1 y para 5 segundos. O sea, tenemos las curvas de amenaza para los diferentes periodos espectrales, ¿cierto? Entonces, si necesitamos saber cuál es la amenaza para un periodo de... Este es de periodo de investigación 1 año. Para un periodo espectral de 2 segundos por alguna razón, pues es esta, y si es para 475 años, pues será 0.002, y podemos mirar aquí para el promedio, que es 0.036G, ¿cierto? ¿Qué sigue? Espectros de amenaza uniforme. Estos son los espectros que salen y que necesitamos para obtener el espectro de referencia, ¿sí? Las curvas de amenaza, pues digamos, se usan como para uno mirar cuál es el nivel de PGA o eso, pero el espectro, lo importante es este, porque de aquí salen para los periodos de retorno que nosotros necesitamos, sale el espectro de respuesta, de cómo varía la aceleración espectral en función del periodo del periodo de vibración para diferentes periodos de retorno, ¿cierto? Entonces acá están estos valores, digamos, para periodos de retorno de 31 a 2400, el valor de PGA del sitio, el valor de SA máximo, de la aceleración espectral máximo, o sea, este valor que está por acá arriba, el valor de SA a 0.2 segundos, que estará por acá pegadito, 0.1, 0.2 segundos, el valor de SA a 1 segundo, ¿sí? Entonces, pues esto nos sirve para obtener los parámetros de PGA, de SS y de S1 para el código de puentes, por ejemplo, o
los factores, los valores también de aceleración para la norma NSL10. Entonces aquí está la media, el percentil 15 y el percentil 85, dependiendo del que nosotros necesitemos. Entonces, normalmente pues trabajamos con la media. De acá se pueden bajar los archivos CBS y ahí vienen organizados. Entonces ya miramos. Entonces aquí vienen el sitio, el PGA y las aceleraciones espectrales, y aquí los valores de cada uno. Aquí está la longitud y la latitud. Entonces simplemente esto pues se hace una separación y se pone vertical, y ahí buscan la información que necesito. Normalmente pues esto es del promedio. Entonces ven, hagámoslo ahí rápido. Datos, texto en columnas, siguiente, separados por coma, siguiente, finalizar. Entonces ahí están. PGA, este es el valor de aceleración. El promedio, el cuartil 15 y el cuartil 85 para 2475 años, para 974 años, para 475 años, para 225 años y 31 años. Tienen la distribución ahí de los valores, y PGA y SA para 0,1 segundos, sucesivamente hasta 5 segundos. Entonces ahí están los espectros para cada periodo, digamos la distribución de los espectros para cada periodo de retorno y para cada periodo de vibración, ¿cierto? Incluido el PGA, que es el periodo 0, y si yo grafico en logarítmico será 0.001 para que me grafique y digamos no se pierda ese valor en la gráfica, porque pues no lo grafica en un logaritmo. Mira, esta información nosotros la tenemos en cuenta, la buscamos o la detallamos cuando nosotros tenemos un suelo de tipo perfil F. Claro, porque tienen que hacer el estudio de respuesta. Entonces, básicamente esto sería una aplicación. Esto es para roca, a nivel de roca. Por eso, pero Es la entrada, es para buscar las señales de entrada y para determinar la amenaza a nivel de roca, o sea, a nivel del punto de entrada para mi estudio de respuesta dinámica que voy a hacer en la tarea dentro de 15 días. Más adelante. Sí, pero no nos atormente con tareas. Pero para eso uno necesita la velocidad de la onda de corte, ¿cierto? A eso voy yo. Por eso, para pasar después por los suelos. Ahí vamos, o sea, Sí. el curso nos va llevando. Sí, es que... Entonces, tranquilos. Sí, es como para... Pero sí. ¿Sí? Es que es como para irse moviendo para ver para dónde es que va uno, ¿no? Sí, pero hay un tema que es este primero que estamos viendo y terminamos. PGA, aquí simplemente es poner una columna de los periodos 01, 02, 03, 05, 07, 1, 15, y aquí viene para cada periodo el promedio, para cada periodo de retorno, ¿sí? 2400 años, el promedio, el percentil 15 y el percentil 85. Para 1000 años, el promedio, percentil 15, pues para 475 años, así sucesivamente para todos. ¿Listo? Entonces ahí ya tienen una información en Excel para trabajar y para sacar la que ustedes necesiten. Entonces, ¿qué vamos a sacar? El promedio, el espectro de referencia que correspondería al espectro promedio. ¿Para qué periodo de retorno? Para el que nosotros consideremos en nuestro diseño. Bueno, no sé, por allá. No sé. Ya. Entonces, de aquí que sacamos nuestro espectro, ¿no? Seguimos aquí. Participación de las distancias en la amenaza sísmica. Entonces, fíjense que aquí tenemos esta gráfica que nos muestra un diagrama de barras donde nos desagrega el tema de la distancia por participación en la amenaza sísmica. Entonces vemos en esta gráfica, ¿sí? Dice participación de distancias. Representa la probabilidad conjunta, distribución de probabilidad que
que eventos sísmicos de influencia en la localización de análisis se presenten a rangos de distancia de ocurrencia de eventos particulares para un periodo de retorno y medida de la ordenada espectral seleccionados desde la lista desplegable correspondiente. Bueno, lo que diga ahí, al final de cuentas, es mucho. Tenemos la gráfica de participación de la distancia en la amenaza sísmica. ¿Qué tenemos? Por un lado, la participación de la distancia para los diferentes periodos espectrales, ¿cierto? Periodos de vibración del espectro. Entonces, para PGA, para periodo de 0,1, 0,3, 0,5 hasta 5. Y tenemos para periodos de retorno o el inverso de la frecuencia de excedencia, ¿sí? Frecuencia anual de excedencia. Entonces tenemos 31 para 225 años, 400, 975 y 2400. Entonces digamos que el ejercicio que vamos a hacer nosotros en la tarea es PGA. No vamos a ver más, simplemente esta amenaza. ¿Cuál es la amenaza de PGA? ¿Para cuánto? 475 o para 1000 o para 2500 o para 31 años. Entonces fíjese que cambia esa participación. ¿Qué tenemos? Aquí que tenemos un grupo de sismos que genera una amenaza importante con distancias entre 20, entre 0 y digamos acá 60 kilómetros, ¿cierto? Ese es un grupo, digamos una fuente que está, o algunas fuentes, porque pueden haber de pronto más de una fuente ahí en ese grupo, que está en una distancia entre 20, entre 0 y 60 kilómetros, que tiene un aporte significativo en la amenaza. ¿Para qué periodo? Para PGA, digamos a nivel de PGA, de la aceleración pico efectiva en superficie, en roca, y periodo de retorno de 31 años. Si nosotros pasamos ese mismo PGA a 200, bueno, en este 31, y tenemos otra zona también de una participación importante que está más o menos entre los 120 y los 280 kilómetros, ¿sí? Esos ya son fuentes un poco más lejanas, que puede ser subducción, puede ser la de Bucaramanga y algo así. Entonces, desde este punto de vista, para PGA y periodo de retorno de 31 años, tenemos dos juegos de distancias que nos aportan de forma importante en la amenaza. Pero si nos vamos acá a 475 años, que podría ser, digamos, que es más importante para nosotros, digamos, para el tema de diseño de estructuras. Entonces vemos que el mayor aporte en la amenaza para nosotros está para fuentes entre 0 y 60 kilómetros. Y por aquí hay unas, pero de menor aporte. Por ejemplo, acá entre 140 y 200, y esta que está alrededor de los 200 a 240, 220 y 240 kilómetros, ¿sí? Pero no es tan fuerte. Esto puede ser, ¿esta para dónde fue que la tomamos? ¿Guados? ¿Para la dorada? Eso. Entonces esto puede ser zona de Benioff, porque ya estamos más al occidente, entonces los sismos que lleguen de abajo, y por acá zonas de subducción, ¿cierto? Y estas son fallas que deben corresponder a las fallas que están cerca al borde del río Magdalena. Entonces, claro, fíjense que aquí hay una entre 0 y 20 kilómetros que es la principal. ¿Por qué? Porque debe haber una falla ahí que está pasando muy cerca a la dorada. Entonces, esta es la forma de mirar cómo participan las distancias en un análisis probabilístico, cómo participan las distancias en la amenaza. Seguimos. Participación de las magnitudes. Entonces viene lo mismo. Para diferentes periodos, vamos para PGA, y para diferentes periodos de retorno: 35, 31, 225, 475, 975 y 2400. Entonces aquí vemos, por decir algo, para 475, que para ese pueblo, entonces las magnitudes dominantes están entre 5.5 y 7.5, ¿cierto? Para PGA, y un periodo de 475 años. Y por aquí hay una magnitud entre 8, 5 y 9, digamos entre 8
y 9, podría uno tomarla, que tiene alguna importancia, pero es muy pequeña, ¿cierto? Acá tenemos esta también grandecita, entre 6, 5 y 7, pero en términos generales nosotros deberíamos buscar sismos, buscar acelerogramas que tengan aceleraciones entre 5, 5 y 7, 5. Lo que pasa es que aquí no sabemos cuáles fuentes, o sea, cómo es la distribución de las fuentes, sino solamente sabemos el tema de cómo es, cuáles son las magnitudes de mayor aporte. Entonces, en este caso, pues entre 5, 5 y 7, 5. Esto lo podemos dejar a un ladito sin tanto problema porque no tiene una participación tan importante. Y viene entonces aquí la participación por ambientes tectónicos. Entonces viene corteza activa cortical, son todas las fallas que están a nivel de la corteza de la parte continental, o sea, en la cordillera de los Andes, ¿sí? En las 3 cordilleras. Entonces, fíjense que tiene un aporte significativo. Es todo esto el viaje hasta acá. Luego viene la parte de la sismicidad profunda del nido sísmico de Bucaramanga. Entonces, tiene también algún aporte. Entonces, fíjense que allá vamos teniendo como las fuentes sismogénicas que más importan en la amenaza sísmica. Tenemos esta de subducción interplaca, que es esta, y aquí viene en función de periodos espectrales también. Entonces, para PGA, que es periodo 0, entonces domina esta. Para un periodo de 0,3, entonces hay una participación importante de las fallas de la corteza, la parte continental, y aquí esta también del nido Bucaramanga aporta, ¿sí? Acá, entonces, para periodos de 5 segundos, aportan obviamente las fuentes corticales o las continentales, y hay un aporte importante acá en la zona de subducción interplaca. ¿Por qué? Acuérdense que cuando mirábamos cómo es la distribución de la magnitud con los periodos de vibración, decíamos que las señales que llegan de larga distancia tienen periodos de vibración grandes, y las que llegan de corta distancia tienen periodos de vibración pequeños. Entonces, por eso empieza a tener importancia aquí, a periodos mayores de 1 segundo, las fuentes lejanas. Esta fuente lejana, digamos, porque es de subducción intermedia, es allá de la costa pacífica. Con respecto a la dorada, pues tendrá unos 300, 400 kilómetros. Entonces, tiene una participación ya importante en periodos largos, ¿sí? Entonces, aquí ya podemos ver más o menos que hay 4 zonas que generan cierta sismicidad, pero también sabemos que hay una que es dominante, que es esta de la corteza activa, la parte continental, y por eso también los sismos de fuente cercana son los que más pesan, porque corresponden a fallas que están ahí cerca a la dorada, ¿cierto? Y viene la participación ahora sí en conjunto de la magnitud y las distancias, que es lo que veíamos en las figuritas de barritas en la parte cuando vimos desagregación en las diapositivas. Entonces aquí tenemos y vemos claramente cómo para magnitud entre 5 y 7.5 y distancias entre 0 y 50 kilómetros hay una participación importante. Entonces esta es una familia o un par de magnitud contra distancia que debemos tomar como referencia para buscar acelerogramas. Entonces allá en la PIN entramos magnitud entre 5, 5 y 7, 5, y distancias entre 0 y 50 kilómetros. Entonces búsqueme señales que se me aproximen a mi espectro de referencia, que es el que sacamos aquí atrás, a este espectro de referencia de 475 años, ¿cierto? Este verde. Entonces ese lo cargamos como se ve, se lo cargamos allá en la PID y lo tenemos ahí de referencia. Y buscamos un vuelco de señales aquí que tenga estas características, entre 5, 5 y 7, 5, y entre 0 y 50 kilómetros. Esta es un grupo, digamos, un par de magnitud o de rango de magnitud y distancias que nos generan un nivel de amenaza importante. Tenemos otro juego acá, si lo podemos ver, entre 100 y 250 kilómetros con magnitud más o menos entre 7 y 8, ¿cierto? Entonces tenemos este jueguito también acá de magnitudes. Y tenemos un tercero, que es este, entre 8, 5 y 9,
que es bien importante, para un periodo espectral de 5 y 250, entre 200 y 250 kilómetros. Fíjense que se vuelve aquí importante, ¿por qué? Porque las señales en la amenaza sísmica, las señales que vienen de fuentes lejanas para periodos largos son significativas, ¿sí? Es como resonancia. Pero vamos a mirarlo para PGA, que es para periodo cero. Entonces fíjense que nuestra mayor amenaza está enfocada entre sismos de 5 y 7 y distancias entre 0 50. y menos de 50 kilómetros, aquí por ahí unos 40 kilómetros, ¿cierto? Entonces, si vamos a hacer el análisis de amenaza, a mirar cuál es la amenaza a nivel de PGA para 0 segundos o para la aceleración pico efectiva para periodo de 0 segundos, encontramos que nuestra amenaza está influenciada por este conjuntico nomás. Fíjense que aquí hay unos que aportan, por aquí hay otro que aporta, pero ese porcentaje de participación es demasiado pequeño, o sea, no debería yo tenerlo en cuenta para buscar señales de aceleración, acelerogramas para PGA. Para PGA debo buscar acelerogramas que se me acoplen a este rango de periodos, ¿sí? A este rango de magnitudes y distancias, ¿cierto? Entonces, aquí para PGA, para 0.02 segundos, entonces ya empieza a tener cierta importancia esto. Entonces está este conjunto que lo podríamos tomar de referencia, de pronto este si queremos, pero pues no vale la pena. Y para un segundo, entonces tenemos este conjunto, y este sí ya empieza a tener cierta importancia, ¿cierto? Entonces, por eso, digamos, en la selección de señales tiene que uno mirar muy bien para qué periodos de interés voy a trabajar. Si es una estructura de 20 pisos, debo trabajar para periodos del orden de entre 1 y 3 o 4 segundos, ¿sí? La norma le dice, busque señales que estén entre 0.5T y 2T, es decir, entre 0.5 veces el periodo de vibración de la estructura y 2 veces el periodo de vibración de la estructura. Si es de 20 pisos, digamos que tiene 2 segundos de periodo, sería entre 1 y 4 segundos. Entonces mis señales que buscaría deberían estar, este juego me sirve, o sea, buscar señales de acá para esto y para esto, y para 4 segundos, entonces buscar acá señales para acá y para esta zona, ¿cierto? Que me van a representar la amenaza. Si yo miro que para todos esos 3 puntos de periodos, pues más o menos tengo las mismas familias de magnitud y distancia, pues tomo esas 3 familias y busco normal, solo con esos 3, y busco para acelerogramas que me cumplan o que se me ajusten muy bien en el espectro de referencia para periodos entre 1 y 4 segundos. Si estoy en PGA, porque quiero buscar valores para PGA, entonces debo buscar señales mejor entre este rango de magnitud y este rango de distancias, porque se me va a acoplar muy bien al espectro de referencia en ese rango de periodo, digamos entre 0 y póngale 0.2 segundos o 0.1 segundos, que es lo que representa como la vibración en superficie de campo libre. Luego viene la participación de localización geográfica por ambiente tectónico. Entonces digamos que acá esto es para 475 PGA, aquí para fíjense que para este de 5 segundos y 475 años, aquí hay uno que dice subducción interplaca, son los que son de color verdecito, mírenlo por acá, ¿cierto? Subducción interplaca, entonces tiene un aporte importante, entonces yo debería seleccionar, y aquí hay otras zonas. Y si yo voy a mirar PGA, que es el que necesitamos, entonces mire, aquí está el conjunto, la zona donde se ubica la mayor generación de sismos que me aportan a la amenaza de ese sitio. Esto, pues con esta ubicación nosotros podemos mirar en un modelo, en un mapa del modelo tectónico, a qué fallas corresponden esos sismos, ¿cierto?
para saber si es una falla inversa o si es una falla de rumbo, y con base en eso también seleccionar, cuando voy a seleccionar las señales que me correspondan a ese tipo de mecanismo de falla. Pero aquí ya sabemos más o menos en qué área es que se presenta la mayor amenaza. Esto para PGA. Para 0,2 segundos y 435, entonces es más o menos similar. Y para 1 segundo, entonces ya cambia un poquito esta zona, y aquí hay otra zona que aporta la amenaza, ¿cierto? Que es la zona como de subducción. Fíjense que en la dorada, esta zona de la cordillera oriental no aporta mayor cosa a la amenaza, todos son puntos muy pequeñitos. ¿Por qué? Porque pues, la distancia es importante y son sismos superficiales, entonces por toda la presencia de fallas que hay acá en este sentido, pues se amortigua muchísimo la señal hacia acá, entonces no llega una amenaza tan importante, ¿sí? La amenaza está más para las fallas que están ahí localizadas. Fíjense que aquí debe haber una zona de falla y aquí debe ser otra zona de falla que influencian en la zona de la dorada, que debe ser por acá. Y acá, participación en distancias, este es en distancia, ¿no? Participación de localización geográfica por ambiente tectónico, perdón. Y participación de localización geográfica por magnitud. Entonces aquí aparecen magnitudes. Entonces fíjense que aquí en esta zona, este es para 5, para PGA, bueno, para 5, dejémoslo ahí. Para un periodo espectral de 5 segundos, entonces fíjense que tenemos un punto acá de magnitud 8 a 8,5, que tiene digamos, una influencia importante. Acá, entre 6 y 6,5 son los que presentan la mayor influencia. 6, 5, 7, aquí, 6, 5, 7, aquí, 6, 5 a 7. Y por acá hay algunos que tienen una distancia importante y aportan a la amenaza también, pero para 5 segundos, ¿no? Entonces está no sale, de 6, 5 a 7, y por acá que no sale tampoco, pero puede que salga de 7 a 7,5, ¿cierto? Entonces, pues uno aquí puede ver que tiene, aquí no puedo sacar el puntero, la manita, voy a activar el puntero. Entonces ve uno claramente que tiene una fuente, aquí otra fuente y por acá otra fuente importante. Entonces con esas fuentes uno podría trabajar, esas 3 fuentes. Entonces eso es lo que sale de esta parte. Pero nosotros, ¿cómo miramos cuáles son las fuentes que nos pueden? Y aquí nos aparece ver perfil del sitio. Ahí es donde entramos a ver todo eso que acabamos de ver ahorita. Y nos devolvemos y entonces necesitamos ver nuestros ambientes tectónicos. Porque si no sabemos dónde quedan y cuál es el ambiente tectónico que está generando eso, pues como que no tenemos claro cuál es el mecanismo de falla que se puede estar dando. Si es digamos de inverso, si es de rumbo, si es normal, ¿sí? Es importante conocer ese mecanismo. Entonces nosotros tenemos este modelo de fuentes sismogénicas. Entonces aquí entramos y eso es una locura. Entonces, ¿qué hay? Vimos en la amenaza sísmica que para determinar las áreas sismogénicas, entonces hay líneas, hay puntos, hay áreas y hay volúmenes. Entonces, las áreas en general son las fallas, las que tienen este colorcito, fallas corticales 3D. Entonces tienen un alineamiento y una inclinación, ¿sí? Estos áreas encerradas en azulito son áreas sismogénicas en área, que son corticales. Aquí hay unas líneas, por ejemplo estas,
que son simplemente fallas y no las toman como área porque son verticales, entonces en planta se ven como una línea, pero sí definen rangos de profundidad. Sí, entonces también es como un plano pero vertical y por eso simplemente se ve como una línea porque pues hacia abajo va. Y fallas corticales 3D, ¿qué más hay acá? Y aquí hay otra cortical, esta no sé, es como... Bueno, nosotros aquí tenemos corticales de área, corticales fallas, solo las líneas, corticales 3D, estas cortical dice sismicidad distribuida, la verdad no sé ellos cómo lo trabajaron ahí, subducción, y en subducción entonces hay varias áreas, ¿cierto? Esa área y esa área, ¿cierto? Y viene subducción intraplaca o Benioff. Entonces si yo la selecciono, está ya por debajo, ¿cierto? Entonces si estamos mirando la de por acá en la dorada y veíamos que por aquí había un punto grande de amenaza, entonces nos está representando simplemente esta zona De subducción. de Benioff, probablemente. Si está más hacia acá, más al borde de la costa, puede ser subducción, ¿cierto? Pero acuérdense que estaba como es distancia hipocentral, como magnitud entre 8 y 9 y a una distancia como de 250 kilómetros. Esas magnitud 8 y 9 en general son las que se presentan en Benioff, o sea, sismos de gran magnitud, porque obviamente que las fuerzas allá en esa zona, en esa frontera de Benioff son inmensamente grandes, son mucho más grandes que las de subducción más superficiales. ¿Por qué? Porque hay menos carga de roca, obviamente. Entonces, pues digamos que la otra nos está dando como por acá. Profe, en ese mapa aparecen pues también fallas como pequeñas, o sea, me refiero como más locales, o esto es como más global. Este es como el inventario de fallas activas, definidas como activas en Colombia. Hay unas pequeñas, miren, por ejemplo estas deben ser de rumbo, estas de rumbo, aquí hay unas pequeñitas, miren, que muestran actividad. ¿Por qué razón? Pues por la forma en cómo están aplicando como están entrando las placas y esas cosas. Por decir algo, ahí estaría mapeado todo Colombia. O sea, este es el modelo tectónico de Colombia con el que hicieron el estudio de amenaza sísmica del país. ¿Sí? Pues aquí están todas las fuentes. Digamos que normalmente, ¿por qué toman esto? Mire, ellos hicieron como ese tema del mapa. Vamos a seleccionarlo de área. ¿Listo? Y tenemos aquí nuestras fallitas. Entonces ya tenemos la dorada y entonces sabemos que este grupo me genera un ¿qué? Un aporte importante en la amenaza. Entonces puedo entrar, seleccionarla, ¿sí? Pico ahí encima, ahí, y eso tiene unas codificaciones. Entonces son fallas corticales. Dice que sean como áreas separaditas ahí, es porque a veces las separan sur, medio y norte, porque a veces las concentraciones de sismos se ven, digamos, más concentradas en una parte que en otra. Entonces, para no darle un peso tan grande a un área tan grande, entonces la seccionan para darle más importancia al área que tiene más sismicidad. Entonces, es un juego de experiencia, ¿sí? De criterio, de experiencia, de esto. Pero aquí lo que nosotros podemos ver entonces es esta falla, y aquí nos salen las características de esa falla. Entonces dice que es la 71, el nombre es la falla de onda, el tipo de falla es una falla activa superficial, la inclinación, el rack de 45 grados es como el desplazamiento relativo con respecto a la horizontal, no la inclinación del plano de falla, sino simplemente como el desplazamiento, la dirección del desplazamiento o el vector de desplazamiento con respecto a la horizontal del plano, de las dos caras. Entonces no es así, sino es a 45 grados.
¿Sí? Está este en plano, este el otro. Si el rack es 0, es este. Si el rack es 90, es este. Si es 45 grados, es que está desplazando así. O sea, tiene componente de rumbo y componente de buzamiento o de normal o inverso. Entonces, sí es la inclinación del plano de falla, ¿cierto? La fuente, entonces, es una fuente, una falla simple. ¿Qué más dice ahí? La rata de desplazamiento 0.09 milímetros por año. Y aquí otras cosas que tienen nombre andina, es de la zona andina, y la magnitud mínima 5. Y vámonos para la máxima, que es la que me interesa, 7.8. ¿Listo? Entonces ya sabemos que para nosotros buscar los acelerogramas debemos ir, en este caso, ahora tenemos esta, pero aquí también hay otras. Digamos que esta también nos genera, ya tenemos la información de esa, y esta también nos genera cierta sismicidad. Entonces también es una falla simple, se llama la falla de Etudo. Superficial, el rack también 45 grados, la inclinación 72, o sea, es mucho más inclinada, tiende a ser más de rumbo. La rata de deslizamiento, ¿dónde está la magnitud? Magnitud 7.08 también. 5, la mínima. La mínima 5, ellos tomaron como 5 siempre las magnitudes para el estudio de amenaza. ¿Sí? El nombre de la falla es este. Podemos tener esta otra. Pues allá donde vemos la localización de las áreas de mayor sismicidad, cogemos esas coordenadas geográficas y venimos y las buscamos aquí. ¡Pim! Nos paramos ahí en esas coordenadas. Por aquí deben salir. ¿Dónde están? ¿No están? Esa falla. Lo hacemos por nombre. ¿Sí? Buscamos el sitio y nos le damos ahí por los sitios donde estemos. No, pero sí tiene coordenadas. ¿Dónde está eso? A la izquierda, ¿no? No las veo mover por ningún lado. Bueno, no sé. Está fijo allá abajo. A la izquierda. A la ¿Señor? izquierda. Ahí no está fijo. Es como más No, es como una escalita, como 100 kilómetros. Digamos que entonces miramos esa, miramos esta. Esas dos, fíjense que tienen una condición muy similar. Entonces son como compuestas entre inversa y de rumbo. Entonces nosotros podemos buscar sismos que tengan magnitud, por decir algo, en lo que vimos allá, de 5.5 a 7.5. Distancias, aquí están, entre 0 y 25 o 30 kilómetros para PGA. Y que tengan una componente oblicua. Digamos, en el PIR ahí aparecen los tipos de falla. Entonces, una falla inversa o inversa y de rumbo, o sea, como mixta. Y con eso ya decimos, ¿y con qué valor de PGA? Ya como tenemos la amenaza, sabemos que PGA es .15, .18 G para ese municipio, ¿cierto? Entonces también miramos que nuestro factor, como tenemos nuestro espectro de referencia, el factor de escala de las señales que sea entre 0,5 y 2, para que se nos acople más o menos y no encuentre señales que se acoplan pero que tienen factores de amplificación de escala de 6 o 7, porque no nos sirve, no nos representa. Entonces así miramos aquí los tipos de falla. Aquí tenemos, por ejemplo, digamos en una más lejana que teníamos por acá, puede ser esta o esta. Entonces miramos esa falla y ¿qué nos dice ahí? Entonces es identificación 87, es el nombre